En una clase llena de tensión, el profesor obliga a un estudiante mexicano a resolver una ecuación complicada sin darse cuenta de que, tras su mirada serena, se esconde un auténtico genio matemático, listo para dejar a todos boquiabiertos. La sangre goteaba sobre las antiguas baldosas de terracota. Alejandra observaba con horror cómo el líquido carmesí se expandía en pequeños ríos entre las grietas del suelo, manchando el patrón geométrico que había admirado tantas veces en su infancia. Sus manos temblaban violentamente mientras sostenía el cuchillo de cocina. Frente a ella su padre yacía inmóvil, con los ojos abiertos fijos en el techo de la vieja hacienda familiar. ¿Qué has hecho? La voz de su hermana María rompió el pesado silencio que había caído sobre la cocina. Alejandra no podía responder. Las palabras se habían evaporado de su garganta. Los sonidos de la fiesta que se desarrollaba en el jardín parecían ahora distantes, como si pertenecieran a otro mundo. La música de mariachi y las risas de los invitados formaban un contraste macabro con la escena ante sus ojos. Teníamos un plan, Alejandra. Íbamos a confrontarlo juntas, no esto. María se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido y peligroso. Él iba a venderla. La voz de Alejandra surgió finalmente, ronca y extraña incluso para sí misma. La hacienda de mamá, todo lo que nos queda de ella. Firmó los papeles esta mañana. El sonido de pasos acercándose por el pasillo hizo que ambas hermanas se congelaran. A través de la ventana, Alejandra vio a su hijo Carlos, de 6 años, corriendo entre los invitados con una piñata en miniatura. En segundos, alguien entraría y descubriría lo que había hecho. «Rápido, ayúdame». María se movió con decisión tomando las muñecas de su hermana. «Dame el cuchillo y ve a cambiarte. Yo me encargaré de esto. Pero la sangre... Ve, los invitados no pueden verte así. Somos las anfitrionas del Día de Muertos, ¿recuerdas?». El tono de María era firme pero gentil, como cuando consolaba a Alejandra tras las palizas de su padre en la adolescencia. «Tenemos que pensar en Carlos». El nombre de su hijo actuó como un catalizador. Alejandra entregó el cuchillo y retrocedió, sus ojos nunca abandonando el cuerpo de su padre. Mientras se alejaba por el pasillo, pudo escuchar a María cerrando la puerta de la cocina con llave. En su habitación, Alejandra se despojó del vestido manchado y lo escondió bajo la cama. Sus dedos encontraron automáticamente el colgante, de que había pertenecido a su madre, buscando en él una fortaleza que se sentía inalcanzable. Mientras el agua de la ducha lavaba la sangre de sus manos, las lágrimas finalmente llegaron, mezclándose con el agua que se llevaba las evidencias de lo que acababa de hacer. «He matado a mi padre», pensó. Las palabras resonaban en su mente como un mantra imposible, irreal. Pero la sensación del cuchillo hundiéndose en carne permanecía vívida en sus manos, un recuerdo físico que ninguna cantidad de agua podría borrar. 20 años antes, Alejandra Morales, de 7 años, observaba fascinada cómo su madre, Sofía, cuidaba meticulosamente de los nopales en el jardín trasero de la hacienda Los Cactus. Sus pequeñas manos intentaban imitar los movimientos precisos con los que su madre removía las espinas. «Con cuidado, mi cielo», le decía Sofía con una sonrisa. «El nopal es como la vida, tiene espinas que protegen su tesoro. Debes aprender a sortearlas para llegar a la dulzura». La hacienda, situada en las afueras de San Miguel de Allende, había pertenecido a la familia de Sofía por generaciones. Sus muros de cantera rosa guardaban historias centenarias, desde la Revolución hasta los pequeños dramas familiares que se tejían entre sus patios y corredores. Para Alejandra, aquellos eran días luminosos, días antes de que su padre, Gabriel Morales, comenzara a cambiar, antes de que el alcohol transformara al hombre afable en un monstruo impredecible, antes de que las deudas de juego comenzaran a acumularse, convirtiendo la prosperidad en precariedad. La transformación fue gradual. Primero fueron gritos, luego vinieron los golpes. Sofía los escondía bajo maquillaje y sonrisas tensas durante las reuniones sociales, pero Alejandra y su hermana María, 3 años mayor, sabían reconocer las señales.
Una tarde de verano, cuando Alejandra tenía 11 años, encontró a su madre llorando en silencio frente al altar familiar. Sobre la mesa, junto a las fotografías de los ancestros, había documentos legales. Alejandra no entendía su contenido, pero la expresión devastada de su madre le dijo todo lo que necesitaba saber. «Mamá, ¿qué pasa?». Sofía intentó sonreír, mientras guardaba apresuradamente los papeles. «Nada, mi amor, cosas de adultos». Pero esa noche, Alejandra escuchó a través de las paredes la discusión más violenta hasta la fecha. Su padre gritaba sobre deudas y amenazas, mientras su madre suplicaba que no vendiera la hacienda. «Es el legado de mi familia, lo único que podré dejarles a las niñas». El golpe que siguió fue tan fuerte que incluso las paredes centenarias parecieron estremecerse. María entró silenciosamente en la habitación de Alejandra y la abrazó, tapándole los oídos mientras ambas lloraban en silencio. 3 meses después, encontraron el cuerpo de Sofía en el jardín de nopales. «Accidente», dictaminó la policía. Cayó y se golpeó la cabeza con la fuente. Pero Alejandra vio las marcas en el cuello de su madre antes de que cerraran el ataúd y escuchó a su padre sobornar al oficial que investigaba el caso. Sofía muerta. La hacienda pasó legalmente a manos de Gabriel. La vida se volvió un infierno controlado. Las hermanas aprendieron a moverse como fantasmas para evitar la ira de su padre, a mentir en la escuela sobre los moretones, a sobrevivir cada día con la esperanza de escapar algún día. María fue la primera en intentarlo. A los 18 años, consiguió una beca para estudiar en Ciudad de México. La noche antes de su partida, prometió a Alejandra, entonces de 15 años, que volvería por ella. «Aguanta un poco más», le susurró mientras se abrazaban en la oscuridad del jardín. «Encontraré la manera de sacarte de aquí». Pero las cartas que enviaba María nunca llegaban a manos de Alejandra. Su padre las interceptaba, manteniendo a las hermanas separadas. 3 años después, cuando Alejandra también intentó escapar, Gabriel la encontró en la estación de autobuses. «Tu lugar está aquí», le dijo mientras la arrastraba de vuelta a la hacienda. «Alguien tiene que cuidar de su viejo padre». Esa noche, Alejandra comprendió que nunca le permitiría irse. La única salida que le quedaba era casarse, pero incluso entonces, Gabriel ahuyentaba a cualquier pretendiente, celoso de su control sobre ella. Hasta que apareció Javier Torres, joven profesor recién llegado al pueblo. Contra todo pronóstico, logró ganarse la aprobación de Gabriel. Alejandra no estaba enamorada, pero vio en Javier su oportunidad de escape. Se casaron rápidamente y por un breve periodo, Alejandra sintió que había recuperado algo de control sobre su vida. Sueño duró poco. 1 año después del nacimiento de Carlos, Javier murió en un extraño accidente automovilístico en la carretera que conectaba San Miguel con Guanajuato. Alejandra nunca creyó la versión oficial. Las coincidencias eran demasiadas. La discusión que Javier había tenido con Gabriel la noche anterior, la amenaza velada de demandar por la custodia compartida de Carlos. Y así, a los 24 años, Alejandra se encontró viuda y nuevamente bajo el control de su padre, quien insistió en que ella y Carlos regresaran a la hacienda. La prisión que había creído escapar se cerró nuevamente a su alrededor, con barrotes reforzados por la responsabilidad de proteger a su hijo. 10 años habían pasado desde la muerte de Javier. Alejandra, ahora de 34 años, descendió por la escalera principal de la hacienda con un vestido nuevo, su cabello húmedo peinado en un elegante recogido y una sonrisa ensayada que no alcanzaba sus ojos. La festividad del Día de Muertos estaba en pleno apogeo en el jardín. El altar dedicado a su madre, decorado con cempasúchil y velas aromáticas, atraía la admiración de los invitados. Nadie notaría la ausencia temporal de Gabriel. Era conocido por desaparecer durante horas en sus borracheras, para luego reaparecer y convertirse en el alma de la fiesta. Alejandra saludó mecánicamente a los invitados, sirvió ponche, vigiló a Carlos mientras corría con los otros niños. Sus ojos buscaron desesperadamente a María entre la multitud. Su hermana
había regresado al pueblo hacía apenas 3 días, luego de 15 años de ausencia. Cuando Alejandra la vio en la puerta de la hacienda, casi no la reconoció. La adolescente flacucha se había convertido en una mujer segura, con el pelo corto y mirada determinada. Las hermanas se abrazaron durante minutos enteros, llorando silenciosamente. Esa misma noche, María le reveló el verdadero motivo de su regreso. He estado investigando, Alejandra. Mamá no murió por accidente. Las palabras confirmaron lo que Alejandra siempre había sabido en su corazón. María continuó, explicándole que durante años había recopilado pruebas contra su padre, testimonios de vecinos, informes médicos, incluso la confesión de un exoficial de policía ahora retirado. Tenemos suficiente para llevarlo ante la justicia, explicó María. Por mamá, por Javier, por todo lo que nos ha quitado. El plan era simple. Confrontarían a Gabriel durante la fiesta del Día de Muertos, cuando la casa estaría llena de testigos. Presentarían las pruebas, grabarían su reacción y al día siguiente irían a la policía estatal, evitando a las autoridades locales que Gabriel había comprado durante años. Pero entonces, esa misma mañana, Alejandra había descubierto los documentos de venta de la hacienda en el escritorio de su padre. La propiedad, que debería haber sido su herencia, pasaría a manos de un desarrollador turístico que planeaba convertirla en un hotel boutique. El único hogar que Carlos había conocido, el último vestigio de su madre, desaparecería para siempre. Cuando confrontó a su padre en la cocina, horas antes de la fiesta, su negativa fue rotunda. «Esta hacienda es mía y haré con ella lo que me plazca», le espetó Gabriel, con el aliento cargado de tequila a pesar de ser apenas mediodía. «Ya es hora de que tú y ese mocoso se larguen de aquí». Algo se rompió dentro de Alejandra cuando escuchó a su padre referirse así a Carlos. Todas las humillaciones, los años de abuso, la impotencia acumulada. Un zumbido llenó sus oídos mientras su mano encontraba el cuchillo sobre la encimera. Lo siguiente que recordaba era la sangre expandiéndose por el suelo. Ahora, circulando entre los invitados con fingida normalidad, Alejandra buscaba a María con creciente desesperación. Finalmente, la vio emergiendo del pasillo que llevaba. A la cocina, su rostro pálido pero compuesto. María se acercó a ella, tomó una copa de ponche y susurró: «Está hecho. Lo he envuelto y escondido en la bodega. Esta noche, cuando todos se vayan, lo llevaremos al cañón». Alejandra asintió incapaz de hablar. Su mente se sentía extrañamente despejada, como si observara los acontecimientos desde fuera de su cuerpo. «Mamá, mira lo que hice». La voz de Carlos la trajo de vuelta a la realidad. Su hijo sostenía una calaverita de azúcar decorada con brillantes colores. «Es para el abuelo, para cuando se muera y vaya con la abuela». Alejandra intercambió una mirada con María. La ironía era demasiado cruel. «Es preciosa, mi amor», logró decir mientras acariciaba el cabello de su hijo. «Estoy segura de que le encantará». La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Cada minuto se sentía como una hora para Alejandra, que alternaba entre momentos de pánico helado y extraña calma. Observaba a los invitados reír y bailar, inconscientes del cadáver que se enfriaba a pocos metros de ellos, y se preguntaba cómo era posible que su mundo hubiera cambiado tan drásticamente mientras el resto seguía igual. Cuando el último invitado se marchó, finalmente las hermanas quedaron solas con Carlos, quien había caído rendido en uno de los sofás del salón. María lo llevó a su habitación mientras Alejandra cerraba puertas y ventanas. «Tenemos que hablar», dijo María cuando regresó. «Hay algo que no te he contado». En el estudio de su padre, con las cortinas corridas y solo la luz de una lámpara iluminando sus rostros, María extrajo un sobre de su bolso. «Llegué hace 3 días, no solo por las pruebas contra papá», confesó, «también porque recibí esto». Alejandra tomó el sobre y extrajo varias fotografías. En ellas aparecía Javier, su esposo muerto, muy vivo y sonriente junto a una mujer desconocida y 2 niños pequeños. «Las tomaron hace 3 meses en Guadalajara», explicó María, su voz suave pero firme.
Javier no murió, Alejandra. Fingió su muerte con ayuda de papá. Le pagó para desaparecer de nuestras vidas. El mundo de Alejandra volvió a tambalearse. Las fotografías temblaban en sus manos mientras intentaba procesar esta nueva traición. ¿Por qué papá haría eso? ¿Por qué me mentiría sobre algo así? Control, respondió María. Si Javier moría, tú volverías a depender completamente de él. Sin esposo, con un niño pequeño, ¿a dónde más podrías ir? Alejandra sentía náuseas. Todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronaba. Su luto, su rabia, los años de soledad criando a Carlos sin padre, todo basado en una mentira. Hay más. María extrajo un segundo sobre. Los documentos de venta de la hacienda tienen una cláusula especial. Papá recibiría solo una parte del dinero. El resto iría para Javier, completó Alejandra, comprendiendo finalmente la profundidad de la conspiración. Para comprar su silencio permanente. María asintió. Vine a confrontar a papá, pero también a decirte la verdad. Merecías saberlo todo antes de decidir qué hacer. Alejandra se desplomó en el sillón de cuero que había pertenecido a su padre. La justificación que había construido en su mente para el asesinato, proteger la hacienda, proteger a Carlos, ahora se veía diferente bajo esta nueva luz. No había matado por defensa, sino por una rabia ciega acumulada durante décadas, desatada en un instante de terrible claridad. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, su voz apenas audible. María se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Lo que planeamos inicialmente. Nos desharemos del cuerpo esta noche. Mañana presentaré una denuncia por la desaparición de papá. Con su historial de alcoholismo, todos asumirán que se fue de juerga o que tuvo un accidente. Y luego, María apretó sus manos. Luego tú y Carlos vendrán conmigo a Ciudad de México. Comenzaremos de nuevo, lejos de aquí. La hacienda quedará en disputa legal durante años sin papá para finalizar la venta. Tiempo suficiente para encontrar una manera de mantenerla en la familia. Alejandra miró las fotografías de Javier nuevamente. Un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si él viene a reclamar su parte cuando se entere de que papá ha desaparecido? Una sonrisa fría apareció en el rostro de María. Dejémoslo que intente. Un hombre que fingió su muerte para abandonar a su familia tendría mucho que explicar a las autoridades, ¿no crees? Por primera vez desde el asesinato, Alejandra sintió algo parecido a la esperanza. No era libertad, no era paz, pero era un camino hacia adelante. Miró a su hermana y asintió lentamente. La bodega olía a humedad y a vino añejo. Las hermanas trabajaron en silencio, envolviendo el cuerpo de su padre en mantas viejas. Alejandra observaba sus propias manos moverse con una eficiencia sorprendente, como si pertenecieran a otra persona. El peso del cuerpo cuando lo cargaron hasta la camioneta le recordó que esto no era un sueño, por mucho que deseara despertar. El cañón quedaba a 20 minutos de la hacienda, un lugar profundo y escarpado donde los cuerpos de animales y, según los rumores locales, algunos humanos también desaparecían para siempre. La noche era oscura, sin luna, perfecta para su propósito. El único sonido era el crujir de las piedras bajo las ruedas de la camioneta y la respiración agitada de ambas. Carlos preguntará por él, dijo Alejandra, mientras conducía por el camino sinuoso. Los niños son más fuertes de lo que creemos, respondió María. Le diremos que el abuelo tuvo que irse, como tantas veces lo ha hecho. Con el tiempo, otros recuerdos ocuparán su lugar. Alejandra no estaba tan segura. La relación de Carlos con su abuelo era complicada, llena de pequeños sobornos y ausencias repentinas, pero también de momentos de genuino afecto. Gabriel trataba a su nieto con una gentileza que nunca había mostrado hacia sus propias hijas, como si en su vejez hubiera encontrado una segunda oportunidad para la ternura que nunca pudo expresar. ¿Estaba justificando a su abusador incluso ahora? Alejandra sacudió la cabeza. El ciclo tenía que romperse, por Carlos, por ella misma. Llegaron al borde del cañón y se detuvieron.
Alejandra apagó el motor y ambas permanecieron en silencio durante varios minutos, reuniendo fuerzas para lo que debían hacer. «No puedo creer que realmente lo hicimos», murmuró María finalmente. «Yo lo hice», corrigió Alejandra. «Tú solo me estás ayudando a limpiar mi desastre, como siempre». «Somos hermanas, tu desastre es mi desastre». María tomó su mano. Además, si no hubiera desaparecido durante todos estos años, tal vez las cosas habrían sido diferentes. La culpa en la voz de María hizo que Alejandra volteara a mirarla. «Hiciste lo que pudiste, sobreviviste, y ahora ambas seguiremos sobreviviendo». María apretó su mano antes de soltarla. «Vamos, terminemos con esto». El esfuerzo de cargar el cuerpo fue inmenso. Las piedras sueltas hacían que tropezaran, y varias veces estuvieron a punto de caer ellas mismas. Cuando finalmente llegaron al borde del precipicio, dejaron caer su carga sobre el suelo pedregoso. Alejandra miró por última vez el bulto que contenía a su padre, el hombre que había amado y odiado con igual intensidad durante toda su vida. «¿Debería decir algo?», preguntó casi para sí misma. «¿Cómo qué? No lo sé. Una oración, una despedida». María contempló el cielo estrellado. «Ya no está aquí para escucharte, Alejandra. Solo somos tú y yo, y lo que digamos ahora es para nosotras, no para él». Alejandra asintió comprendiendo la verdad en esas palabras. Con un último esfuerzo, ambas empujaron el cuerpo envuelto al abismo. El sonido de su caída reverberó brevemente antes de ser engullido por el silencio de la noche. De pie al borde del cañón, con las manos aún manchadas de tierra, Alejandra sintió como si algo dentro de ella cayera también junto al cuerpo de su padre. El miedo constante, la rabia reprimida, la niña asustada que siempre había sido. Todo se precipitaba en la oscuridad. «Vámonos a casa», dijo María finalmente. En el camino de regreso, Alejandra se permitió llorar por última vez. No por su padre, sino por la niña que había sido, por la madre que había perdido, por el tiempo robado que nunca recuperaría. Lloró hasta quedar exhausta, hasta que las lágrimas se secaron por completo. Cuando llegaron a la hacienda, el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Carlos seguía dormido, ajeno a todo lo ocurrido. El altar del Día de Muertos permanecía intacto en el jardín. Las velas consumidas, pero las flores aún brillantes. Alejandra se detuvo frente al altar y miró la fotografía de su madre. Por primera vez en décadas, sintió que podía mirarla sin vergüenza, sin la sensación de haberle fallado. «Mamá tenía razón sobre los nopales», dijo suavemente a María, que se había detenido junto a ella. «A veces hay que sortear muchas espinas para llegar a la dulzura». María la abrazó en silencio, y juntas contemplaron cómo la luz del nuevo día transformaba lentamente el jardín, iluminando cada espina, cada flor, cada rincón de la hacienda que ahora finalmente era suya. 3 meses después, Alejandra observaba desde la galería superior cómo Carlos jugaba con otros niños en el patio central de la hacienda. La policía había cerrado la investigación sobre la desaparición de Gabriel, concluyendo que probablemente había sufrido un accidente en estado de ebriedad. El caso de Javier resultó más complicado, pero María había contratado a un investigador privado que seguía su rastro en Guadalajara. La hacienda, liberada de la amenaza de venta, comenzaba una nueva etapa. Alejandra había decidido convertir parte de ella en un pequeño museo dedicado a la historia local, mientras que los jardines estaban siendo restaurados para preservar la colección de cactus que su madre había iniciado décadas atrás. Cada noche antes de dormir, Alejandra visitaba el jardín de nopales. A veces le hablaba a su madre como si estuviera allí, contándole sobre Carlos, sobre sus planes, sobre el futuro que finalmente podía imaginar sin miedo. Otras veces, simplemente permanecía en silencio, escuchando el viento entre las espinas. El fantasma de lo que había hecho nunca la abandonaría completamente. En sus sueños, seguía viendo la sangre expandiéndose por el suelo de terracota. Pero durante el día, cuando el sol iluminaba los muros rosa de la hacienda y la risa de Carlos llenaba los corredores,
Alejandra encontraba momentos de paz. No era inocencia, no era redención, pero era vida. Una vida construida sobre secretos y sangre, sí, pero también sobre el amor entre dos hermanas y la promesa de un futuro donde las espinas no tendrían que esconder lo dulce.